Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada en conjunto con la Asociación de Abogados de San Martín, contamos con el doctor Marcelo López Mesa, que nos hablará de los animales en el Código Civil y Comercial de la Nación, aciertos, errores y propuestas de modificación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por acompañarnos hoy. Disculpen la demora, hemos tenido algunos inconvenientes. Quiero agradecer al doctor Marcelo López Mesa por aceptar esta invitación. Es una persona de un destacado CV, es miembro de la Academia Nacional de Derecho, es una de las personas que más saben de derecho civil en nuestro país, así que tiene un extenso CV, pero dada la gran demora que hemos tenido, doctor, le voy a ceder la palabra. Gracias a todos, gracias, doctor. Bien, buenas tardes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Colegio Público de Abogados de la Capital por la invitación, a la Asociación de Abogados de San Martín, a la doctora La Prebende, al presidente del colegio, realmente muy honrado. Y como el tiempo es breve, y como no soy muy bueno para las cuestiones formales y no quiero olvidarme de nadie, iré directamente al tema que me han asignado. El tema de los animales en el Código Civil y Comercial es un tema muy poco analizado en el derecho argentino. Los animales son objeto, felizmente, en los últimos tiempos, de una renovada atención, pero mayormente desde un punto de vista especializado, es decir, con leyes específicas, con categorías incluso específicas, y no tanto en el seno del principal código de derecho privado que nos rige. No conozco, salvo alguna cosa puntual, pero muy poquito, de análisis de fondo sobre el Código Civil y Comercial y este tema en particular, por lo que me parece que la cuestión tiene bastante interés. Y entonces, ya entrando en materia, hay que decir que el escueto, telegráfico, insuficiente marco normativo que el Código Civil y Comercial asignó a los animales contrasta claramente con el detalle con que Vélez los regulara. Podría decirse también que en la época de Vélez los animales tenían una importancia mucho mayor desde el punto de vista productivo a la que tienen hoy. Y eso sería cierto. Lo que ocurre es que en la actualidad los animales tienen una importancia social mucho mayor a la que tienen en la época de Vélez, con lo cual el escueto marco normativo que el Código Civil y Comercial les ha asignado realmente se destaca por su precariedad, por su insuficiencia. Entonces, parece mentira, pero Vélez fue mucho más prolijo e innovador en esta materia que Lorenzetti y compañía. Solo dos normas componen el régimen asignado a los animales y ambas son descabelladas. No solo inconvenientes, lisa y llanamente descabelladas. Una verdadera antiguaya es el régimen dedicado por el legislador que dictó la ley 26.994 a los animales. Ello resulta notable, especialmente en un código que fue calificado como de vanguardia por sus propagandistas y los entusiastas que en su alborada se llenaban la boca asignándole todo género de grandezas y adjetivos grandilocuentes. Los dos artículos que el Código Civil y Comercial dedica a los animales son los artículos 227 y 1759. El primero de ellos se titula Cosas muebles y dice que son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa. Nada más. Y el segundo, el artículo 1759, intitulado Daños causados por animales, señala que el daño causado por animales, cualquiera sea su especie,
queda comprendido en el artículo 1757. Si uno debiera caracterizar a este régimen dedicado a los animales, el concepto de vanguardia no sería precisamente el elegido, sino tal vez expresiones más afines como pobreza conceptual, atraso, falta de sensibilidad o incluso carencia de humanidad en el trato de seres especialmente vulnerables. En los últimos lustros, el ser humano ha variado su concepción acerca de la relación con el medio y con los animales, y entonces no se justifica un régimen de esta precariedad en un tema tan sensible. Y entonces, si tenemos que decir cómo calificaríamos a este régimen, en primer lugar, tenemos que decir que es un régimen que atrasa 40 o 50 años. Porque los animales no son cosas, personalmente pensamos que tampoco son personas, pero sí son seres sensibles o seres sintientes, como los califican, como los categorizan las normas más avanzadas en el mundo en esta materia, como la ley francesa de 1976, o la reforma al Código Civil colombiano del año 2016. Parece mentira, pero Colombia, que tiene un código decimonónico, un código que básicamente es el código chileno con algunas ligeras modificaciones, del código chileno de 1834, con algunas ligeras modificaciones. Colombia, que tiene un código de antes de mediados del siglo XIX, hoy en día está mucho más actualizada en materia de regulación de los animales que el Código Civil y Comercial argentino, que supuestamente era de vanguardia y era un monumento jurídico, según algunos. Entonces, los animales, desafortunadamente, son considerados en la actualidad por el Código Civil y Comercial como cosas. Criterio que empobrece a este tipo de seres. Ya desde hace mucho tiempo, unos 40 o 50 años, son vistos como seres sensibles, no como personas, pero sí como seres sensibles, que realmente tienen que tener una protección, tienen derechos, tienen que ser preservados de dolores innecesarios, de abusos por parte de las personas, etc. Pero si uno pudiera dudar respecto de si conveniente o no encuadrar a los animales como cosas, encontré un párrafo de Aida Kemelmacher, donde queda absolutamente claro lo que veníamos diciendo. Aida Kemelmacher escribió en el año 2009, textualmente, y cito, pareciera que el animal no puede permanecer como un mero objeto, porque la demanda social exige una ética en materia de bienestar del animal. Los códigos civiles decimonónicos estaban de acuerdo con la moral de su época, pero aquella clasificación ya no se adecua a los principios de la ética moderna, que tienden a asegurar el respeto por la vida animal. Esto está publicado por Aida Kemelmacher de Carlucci en un artículo suyo titulado La categoría jurídica, sujeto-objeto y su insuficiencia respecto de los animales. Especial referencia a los animales usados en laboratorios. Y está publicado en la revista de Bioética y Derecho, número 17 de septiembre de 2009, y curiosamente en la revista se publicó, hay un sello de la UNESCO, o sea que está patrocinada por la UNESCO, esta revista que es de la Universitat de Barcelona. Creemos entonces que si una de las 3 miembros de la comisión pensaba este tipo de cosas, debió haber hecho al menos alguna salvedad respecto del encuadramiento de los animales como cosas en el Código Civil y Comercial que ella contribuyese a redactar. No ha sido así. Por tanto, pensamos que debe modificarse urgentemente esta nomenclatura, la calificación acorde, digamos, llevando a los animales a una categoría que no es la de personas, pero sí es la de seres sensibles o sintientes, y reconociéndoles derechos y preservándolos de la humillación, del abuso, del maltrato, digamos, de un trato malicioso por parte de las personas, que últimamente, evidentemente, ya no es tolerado en el medio, y que las leyes tienen que adecuarse a la estimativa social del momento en que van a regir. Los animales son seres sintientes que merecen una protección especial, dada su condición de tales, y por eso nosotros consideramos que debe superarse
el arcaico concepto de cosa, que viene de los romanos, de la res, de los romanos. Un código que siga considerando animales muebles, cosas muebles a los animales, evidentemente, es un código que tiene que ser modificado con urgencia. Porque el animal es un sujeto de derecho que debe ser protegido. Durante las últimas décadas ha habido una corriente de protección de los animales que ha tenido dos variantes. Por un lado, protegerlos indirectamente, es decir, penando conductas de los hombres que sean consideradas inmorales o contrarias al orden público, relacionadas claramente con los animales, como por ejemplo la violación de animales, digamos, el comercio sexual con animales, el maltrato, el dolor innecesario causado a estos, y ha habido incluso condenas penales por maltrato a los animales, lo cual está perfecto. Está perfecto que se condene a sujetos que no guardan un mínimo de respeto y de consideración en el trato con ellos. Pero nos parece que esta perspectiva clásica de protegerlos indirectamente ha tenido que dejar paso a una estimativa más moderna. Si uno recuerda bien, esta es una perspectiva que es bastante antigua. Ya el maestro Llambías, Jorge Joaquín Llambías, decía que en términos clásicos se protegía a los animales contra la crueldad eventual de los hombres para corregir los malos sentimientos de estos, y que entonces, en definitiva, más que proteger a los animales, se castigaba a los hombres. Y entonces, y más que nada por el cuidado de intereses económicos, como por ejemplo evitar la devastación, preservar un determinado bien que pueda ser valioso. Pero, porque por ejemplo decía Llambías que la corrida de toros no se prohibía por el bienestar de los animales, sino para no fomentar la barbarie entre los humanos. Hay un viejo caso, un viejo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del siglo XIX, la década del 70 del siglo XIX, que es el caso justamente llamado Plaza de Toros, donde justamente se sigue esta línea. Entre nosotros, a diferencia de otros países latinoamericanos, las corridas de toros no han tenido, desde la emancipación, no han tenido éxito porque nuestro pueblo es un pueblo más pacífico que otros que gozan, digamos, más españolizados, que gozan con este tipo de espectáculos. Otros autores, como Julio Rivera, Graciela Medina, sostienen también digamos, una protección indirecta de los animales, al negar el carácter de persona de los animales y entender que en su carácter de cosas, cuando la ley los protege, no los tutela a sí mismos, sino que en realidad lo que hace es salvaguardar con intereses difusos y colectivos de la sociedad a los derechos de los animales. Y que en definitiva los protege indirectamente. No nos parece que sea una perspectiva que sea correcta, sino que creemos que atrasa décadas esta forma de ver el problema. La otra perspectiva, más moderna, es la que sigue el derecho colombiano actualmente. El animal, en el derecho colombiano, es uno de los centros de la escena jurídica y recibe, dada su condición de ser vivo, derechos que le son propios, derecho a no sufrir dolor, a que no los hagan luchar entre ellos, etc. Y ahí voy a recordar la ley número 1774 del 6 de enero de 2016 de la República de Colombia, que en su artículo primero dispuso: objeto, los animales, como seres sintientes, no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. No comparto el uso de la palabra policivo, me parece que es ajena a nuestras costumbres. Fuera de eso, suscribo cada palabra de lo que se ha escrito en esa norma. En virtud de esa norma, se dictaron luego sendos fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema colombiana, dos prestigiosos organismos judiciales, de los más prestigiosos de habla castellana del mundo, luego del Tribunal Supremo, ambos con una larga prosapia, sobre todo la Corte Suprema colombiana. Y es de destacar el voto magnífico del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona en la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Colombia del 26 de julio de 2017, donde los conceptos realmente que allí se
vierten son de una sutileza, de una profundidad, como hace muchísimos años que no se ven en Cortes argentinas. Para el que los quiera ver con detenimiento, este tipo de elementos están consignados en el comentario al artículo 1759 del Código Civil y Comercial, en mi Código Civil y Comercial comentado, tomo 10B, editorial Hammurabi, del año 2020. Y entonces pensamos, siguiendo esta última postura de la Corte colombiana y de la legislación colombiana, que ha actualizado un código del siglo XIX para traerlo hasta nuestros días en esta materia, que los derechos, así como los derechos humanos, son de titularidad de los hombres, y por el ser hecho de ser hombre o mujer, y una parte de la especie, digamos, como especie determinada, tienen que gozarlo. Los animales también tendrían que tener por sí mismos, por ser tales, derechos que les pertenecen como seres sintientes. Entonces, cualquiera que haya tenido contacto con animales, por ejemplo con animales de compañía, sabe que estos pueden experimentar sensaciones, sentimientos incluso, que son seres sensibles. No es muy difícil comprobar que animales de compañía, las llamadas mascotas, pueden experimentar sentimientos como celos, afecto, gratitud, tristeza, por ejemplo, si se ha muerto una persona querida, o si no la ven, o se han perdido, miedo, pueden comprender órdenes claras, y hasta pueden comprender un vocabulario sencillo, como si fuera un niño de poca edad. Entonces, esos seres no son cosas claramente. Y si bien el fin de ambas posturas, de la postura arcaica y de la nueva, es la protección de los animales, no es lo mismo proteger a un animal por ser tal, que indirectamente penar al humano que ha actuado en su contra, que lo ha lastimado, que lo ha herido, que lo ha matado innecesariamente, castigando sus conductas inmorales o contrarias al orden público. Nos parece que la protección del animal debe ser directa, no indirecta. Y en algunos casos, por ejemplo, debo decir que con todo este desarrollo que he hecho, debo decir que a esta altura de la vida me hace gracia releer algunos propagandistas del Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial ha tenido propagandistas, muchos de ellos disfrazados de juristas, de doctrinarios, pero propagandistas al fin, porque no les interesa la verdad. Y estos propagandistas se llenaban la boca con halagos de todo tipo en los primeros tiempos de vigencia del Código Civil y Comercial, y trataban a sus de como si fueran Demolón, Troplón y otros autores, Duratón y otros autores de primera línea del derecho del mundo, y lo calificaban como un código de vanguardia. Y donde uno mira en ese código hay contradicciones, vacíos, omisiones. Diríamos que en muchos casos han creado un problema para cada solución que había. Y la realidad, lamentablemente, ha sido impiadosa con las operaciones mediáticas de instalación del nuevo código, porque ha demostrado con crudeza los múltiples errores, los vacíos y hasta las contradicciones del mismo código, que ha dejado en ridículo a sus autores y a los operadores mediáticos del mismo. Pero más allá de ello, hay algunas normas que son directamente incalificables, como los que ya vimos, artículos 227 y 1759, que no solo conceptualizan a los animales como cosas, atrasando 40 o 50 años, sino que además cometen un yerro de proporciones en el artículo 1759. El artículo 1759 es uno de los 5 que remite para la regulación de determinados regímenes, como por ejemplo el leasing, los accidentes de automotores, 1769, el 1759 con el tema de los daños causados por animales, remiten a la regulación del artículo 1757, que es el eje del sistema de responsabilidad del nuevo Código Civil y Comercial. Este eje no es otro que el riesgo creado. El nuevo código ha establecido como el factor de atribución de responsabilidad por antonomasia al riesgo creado. Lo cual es toda una definición. Toda una definición porque también eso atrasa décadas. El derecho de los países serios está volviendo al riesgo creado. Sobre todo en un mundo que necesita dar empleo. Si todo es riesgo, como se formula en el artículo 1757 implícitamente, ¿qué empresario va a crear empleo? ¿Qué empresario va a arriesgar? Si en definitiva, como está formulado ese artículo, es prácticamente una especie de causalidad material.
Y además de la inconveniencia del artículo 1757 en sí mismo, es absolutamente inconveniente la remisión que hace el artículo 1759, porque claramente los animales no son cosas muebles. Al efecto hubiera sido hasta mejor dejar la regulación de Vélez, si no se quería adoptar algo más moderno. Hubiera hecho menos daño, porque por lo menos Vélez tenía una clasificación de los animales que en su tiempo era de vanguardia. Esto no, este código en este tema nació viejo. Y entonces nos parece indudable que el animal debiera modificarse en su condición en el Código Civil y Comercial y debiera ser reconocido como un sujeto de derechos y un ser sintiente, como en su momento hizo la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que claramente no es un tratado, que es una simple declaración de una ONG, de una Liga Internacional de Derechos del Animal, pero que en el fondo marca el tópico de la época, marca una tendencia que ya había sido señalada por la ley francesa de 1976, que en su artículo 9 reconoce a los animales como seres sintientes. Parece que un texto normativo sancionado en 2014, como el Código Civil y Comercial, que comenzó a regir el 1 de agosto de 2015, tendría que haber receptado una declaración como por lo menos la de la ley francesa o la de la ley colombiana que recientemente vimos, ubicando a los animales en su correcto encuadre, como seres sensibles, sensitivos, no como personas, sino como objetos de protección y cuyos derechos deben ser mantenidos y preservados. El artículo 1759, como vimos, es una total equivocación, porque no lo va a solucionar el problema de los daños causados por animales a través del riesgo creado, sino que realmente lo que va a hacer es simplemente patear la cuestión para adelante. Este tema del riesgo creado no puede dejarse pasar la severa contradicción que significa que el artículo 1759 trate a los animales como cosas muebles, y los fallos jurisprudenciales nacionales y extranjeros más modernos hayan tenido que considerar a los animales o como seres sintientes, o en el caso argentino, como personas no humanas, digamos, de modo tal de preservar sus derechos de alguna manera. Y entonces lo que hay que decir es que, por una parte, yo no comparto el tema de que los animales sean considerados personas no humanas, después voy a decir por qué, no obstante lo cual, respeto profundamente el trabajo de la doctora Liberatore, que de alguna manera, con las herramientas que tenía, ha podido hacer justicia en casos concretos, aun cuando yo no comparta la fundamentación dada a ese tipo de decisiones, pero sin duda comparto el fondo. Los animales tienen que ser protegidos y tratarlos como cosas, evidentemente no implica una protección de ningún tipo. Hay un abismo conceptual enorme entre la cosificación de los animales por parte de la comisión que redactó el anteproyecto y el legislador que dictó la ley 26.994 y las tendencias internacionales a favor del reconocimiento de los derechos de los animales. Hay un abismo. Claramente no son solamente tendencias bien intencionadas, por ejemplo la ley francesa o la ley colombiana que hemos referido, sino que son modificaciones legislativas, fallos de importantes tribunales, que reconocen derecho a los animales y que debieron ser reflejados en el Código Civil y Comercial argentino. La Comisión de Reformas ha obviado toda esa tendencia internacional, lo que es llamativo en un código que fue calificado como de avanzada o de vanguardia y que supuestamente estaba integrado en la comisión que lo redactó por personas progresistas. Basta pensar que la ley colombiana y el fallo que yo mencioné del doctor Luis Armando Tolosa Villabona han tenido un impacto muy sensible en el legislador y en el público colombiano, que hoy en día prácticamente ya ni se discute el tema de los derechos de los animales. Por eso mismo, me parece que hay que tener en cuenta que más allá que, como dije, no comparto que los animales sean considerados personas no humanas, porque me parece que esta categoría de la persona no humana no tiene cabida en el Código Civil y Comercial.
Y voy a decir por qué, más allá de que el código haya abierto una puerta innecesaria al encabezar la primera parte del título primero, de su libro primero, como persona humana, ello no quiere decir que después haya la contracara, o que sea admisible la contracara en el marco del Código Civil y Comercial, que es la persona no humana. La persona humana tiene como contracara a la persona jurídica. Entonces, el tema de la orangutana Sandra y ese tipo de cuestiones, más allá de que, como digo, valoro la solución, valoro la valiente sentencia dictada en la ciudad de Buenos Aires por por el juzgado de primera instancia y incluso por la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa y Tributaria, en el caso Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, contra el gobierno de la ciudad, debo decir que, no obstante, en definitiva, pienso que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cava en ese mismo expediente, en el fondo, respecto de la categoría de persona, tenía razón. ¿Por qué? Porque no se puede crear alegremente, digamos, una categoría normativa que el legislador no ha previsto. Y entonces el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cava, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cava, del 19 de diciembre de 2018, en ese caso Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales, sobre queja, realmente debo decir que marcó con claridad que, digamos, no existe la persona no humana, y si bien los animales tienen el derecho a no ser privados de su libertad ilegítimamente, el Código Civil y Comercial, como dice el TSJ, dice incluso en ese caso cuya constitucionalidad no ha sido puesta en tela de juicio, en ese marco los animales no son cosas muebles sobre las que recae el derecho de dominio. Entonces, realmente creo yo que hubiera sido preferible hablar de los animales como seres sintientes antes de ingresar a analizarlos como personas no humanas. Pero debo decir que el fondo de la solución de protegerlos aún con este tipo de categorías, comparto el criterio, aunque no la fundamentación. En cuanto al fallo de la Corte de Colombia de Tolosa Villabona, recomiendo su lectura porque realmente tiene un análisis tan profundo, no solo legal, sino sociológico, del Homo sapiens, del capitalismo, de la visión antropocéntrica, del dominio de otras especies, que realmente es tan profundo lo que allí se resuelve, realmente no perderían nada, incluso ganarían pudiendo leer ese magnífico fallo. El tema de los animales, además de la consideración como cosas muebles, tiene una segunda faceta, que es el tema de la relación de los animales con el hombre, sobre todo en aquellas ciudades y aquellas comunidades que son urbanas. Los animales en el campo, digamos, tienen una existencia mucho más pacífica, sobre todo en lugares más tradicionales, donde el contacto con los animales es algo más común, más tradicional. Pero en Argentina ha habido una serie de casos judiciales en los cuales se discutía el tema de si los animales podían estar o no estar en departamentos. El problema comenzó con la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, que no contenía una regulación específica, clara, sobre este tema. Y entonces comenzaron los problemas porque algunos consorcios y algunos reglamentos comenzaron a impedir, por ejemplo, que las personas llevasen animales a vivir con ellas. En un comienzo, en los primeros años de vigencia, en las primeras décadas de vigencia de esta norma, no era un problema tan serio, pero luego, cuando ya se hizo más masivo el hecho de que las personas, sobre todo al tenor de los cambios sociológicos que hubo en nuestra sociedad, donde, por ejemplo, hoy en día, en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 hogares es de personas solas, en muchos casos, la única compañía que tienen es las llamadas mascotas, digamos, un animal de compañía. Y entonces, ahí está el problema de hasta dónde puede una mascota, un animal de compañía,
vivir en un consorcio si el reglamento lo prohíbe o si alguno de los vecinos se queja. Y nosotros personalmente tenemos que decir en este caso que ha habido ejemplos y precedentes de todo tipo. Así como ha habido abusos por parte de consorcios, administradores, vecinos intolerantes que han, por ejemplo, pretendido hacer sacar de un departamento a un animalito, a un perro, por ejemplo, que no había mordido a nadie, que no había traído mayor problema, simplemente porque hay intolerantes, muchos entre nosotros. También del otro lado ha habido notorios abusos, siendo un ejemplo muy claro para citar, un fallo de la década del 70, fines de la década del 70, que siempre refería el maestro Jorge Horacio Alterini en sus magníficas clases, de un pony que habían traído a vivir a un departamento y que los vecinos se quejaban de las corridas del pony por los pasillos, de los relinchos, de las coces, las patadas contra las paredes. Claramente son dos situaciones muy diferentes. Porque el hecho de que pretender sacar de un departamento a un perro que no ha mordido a nadie, que no molesta demasiado, que digamos, no se justifica, no hay un motivo valedero para hacerlo salir, es totalmente distinto del caso de un pony tenido en un departamento, que incluso no es bueno para el animal, y que además sí causa daños serios por una cuestión muy simple, perturba las costumbres de su especie, digamos, no son acordes a la vida en un espacio reducido como un departamento. Por eso mismo hay que analizar el cambio que ha habido en los últimos tiempos respecto del tema de los animales de compañía en los consorcios de propiedad horizontal. Y si bien es cierto que el nuevo Código Civil y Comercial tiene una regulación de los animales de compañía, una regulación de digamos, la propiedad horizontal, que no difiere mucho de la ley 13.512, o lo que contenía la ley 13.512 en muchos aspectos, en esta materia sobre todo, también debemos decir que lo que ha cambiado profundamente es el espíritu de la época. Es la tendencia, el espíritu de la época en que cada una de esas leyes han regido. Y así, como en un comienzo de la vigencia de la ley 13.512, que dejó de lado la tradicional animadversión de Vélez y su código por la propiedad horizontal, que era considerado un semillero de pleitos por el codificador, y no se equivocó en nada en eso. Así como digo, como en un comienzo de la vigencia de esa ley, 13.512, las mascotas, los animales de compañía, que se conocen popularmente como mascotas, eran vistas casi como una anomalía en el seno de un edificio. En la actualidad eso es claramente una situación y una estimativa no acorde a esta época. En la actualidad existe un derecho de las personas a tener afectos, a tener compañía. Ha habido fallos, incluso últimamente, que han considerado que los animales conforman con los humanos una familia multiespecie. Esto ha pasado en fallos, por ejemplo, en materia de divorcio, para establecer un régimen de visitas a una mascota, o para dividir en días la custodia del animalito. Entonces, hay un total cambio en la estimativa jurídica de la época que hace que los animales puedan vivir con nosotros, y que incluso cuando existan normas que restringen la posibilidad de vivir en algunos consorcios, normas que son más bien conservadoras o incluso obsoletas, si esas normas carecen de una funcionalidad, en el caso, puedan ser tildadas de abusivas, aplicando el artículo 10 del Código Civil y Comercial, que habla de abuso del derecho. Una tentativa, por ejemplo, de hacer sacar un animal que no le ha causado ningún problema a nadie, que no le ha causado, no ha mordido, que no es violento, que simplemente tiene las costumbres de su especie, y que alguien, por ahí tal vez una persona intolerante, porque le molesta, porque tiene algún tipo de situación pendiente con el dueño del animal, quiera hacerlo sacar, claramente podría degenerar en un abuso que podría encuadrarse dentro del artículo 10
del Código Civil y Comercial. Aclarado esto, tenemos que analizar también el tema de la responsabilidad civil del dueño de animales en el Código Civil y Comercial. Y para eso sería interesante analizar alguna jurisprudencia. Por ejemplo, hay un fallo de juzgado de primera instancia número 30 de Córdoba, o sea, lo que ellos llaman juzgado de 30ª nominación de Córdoba, del 5 de julio de 2016, el caso TAM y otros contra MA, donde era un caso en el cual unos animales ingresaron en una propiedad lindera y provocaron daños en ella, en la familia que allí vivía y en sus mascotas, y entonces se consideró que eran responsables de los perjuicios ocasionados el dueño de esos animales que habían ingresado indebidamente a una propiedad lindera, y era responsable a título de omisión del deber de cuidado por parte de propietarios, su dueño. Ese es un caso interesante. Después hay otro caso en el cual se dijo que el consorcio de propietarios del barrio privado, donde un perro atacó y mató a otra mascota, era responsable concurrentemente con el propietario del can, ya que había mediado falta de diligencia en el cumplimiento de la obligación contractual asumida en el reglamento de copropiedad y en el complementario de convivencia, y que entonces ya se tenía conciencia, conocimiento de las características de ese animal, de su agresividad, se lo había sancionado con la expulsión por esos mismos antecedentes, y que no se hizo nada para llevarla a cabo y evitar que esto ocurra otra vez. Y en ese caso no se constató ni se vigiló por parte del consorcio si el retiro se había efectivizado, si persistía la violación del reglamento, y en ese caso la responsabilidad era concurrente. La responsabilidad concurrente en el seno del Código Civil y Comercial está ahora regida por los artículos 850 a 852, y en realidad esta responsabilidad concurrente es una forma de obligación de sujeto múltiple o plural, que es parecida a la solidaridad, pero no tanto. En realidad, los panegiristas, digamos, partidarios del Código Civil y Comercial han presentado al tema de la obligación concurrente como una novedad fabulosa, un gran avance en materia de obligaciones de sujeto plural en el Código Civil y Comercial, pero en realidad no lo es tanto. Baste leer de las 3 normas del régimen dado a las obligaciones concurrentes para darse cuenta de que esta presunta novedad es meramente cosmética en muchos casos. ¿Por qué? Porque el artículo 850 se consume en una definición que además es simplemente doctrinaria. Como tal, no agrega nada a la regulación de la figura. Y en segundo lugar, el artículo 852 contiene una remisión para todo lo no expresamente previsto en el régimen de los artículos 850 a 852 al régimen de las obligaciones solidarias. El único artículo que da cuerpo, que corporiza una nueva categoría de obligaciones de sujeto plural es el artículo 851, que además es escueto. Entonces, el hecho de condenar a el consorcio de propietarios concurrentemente con el propietario del can, que mató a un animal de compañía y que era agresivo y no había sido quitado del country, implica en el fondo una responsabilidad casi más solidaria que concurrente, porque al faltarle gran parte de la regulación, se le está muy escueta en el artículo 851, muchas veces se cae en la remisión del artículo 852, y como tal, estas obligaciones concurrentes son una especie de paso o intermedio hacia la solidaridad. Ha habido otros casos respecto del tema de la responsabilidad por los animales, y debemos decir que en el derecho argentino ha habido excesos de todos los colores, de todas las magnitudes con este tema. Hay, por ejemplo, casos en los cuales se ha terminado responsabilizando al Estado por la rodada de un jockey o por los daños sufridos por un jockey en una rodada en un hipódromo. Yo me pregunto, un código
que recepta como eje al riesgo creado, no recepta a la par como causal de exoneración a la asunción de riesgos, porque si no es muy fácil. Si no, directamente las personas están a las buenas, pero no a las consecuencias negativas. En España hay una frase que justifica la tesis del riesgo, que dice que hay que estar a las verdes y a las maduras, que en el fondo patentiza en el saber vulgar español una vieja frase romanista, que es la que dio en su momento cuerpo a la propia idea de riesgo creado. Ubi emolumentum ibi onus. El que está en las ventajas tiene que contribuir a las pérdidas. Entonces, ¿cómo va a usted a hacer cargo al Estado por los cargos, por los daños sufridos por un jockey en una rodada en un hipódromo, cuando es su métier, su trabajo? Ese tipo de fallos, la verdad, nunca los he comprendido. Y hay un fallo nuevo, bastante más nuevo, digamos, que es del 12 de junio de 2017, de la Cámara Cuarta de Mendoza, el caso Torres contra Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, publicado en Microjuris, que responsabilizó al demandado, es decir, al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza, por el accidente sufrido por el actor mientras se desempeñaba como jockey en una carrera de caballos, diciendo que el daño derivado de la realización de esa actividad deportiva riesgosa no debe ser soportado por el damnificado, sino por el organizador que se beneficia económicamente con la misma, sin que en ello influya la existencia de culpa de su parte, sino el mero cumplimiento al deber de seguridad. Esto merece un par de reflexiones. Primero, el riesgo creado, como se lo ha legislado tanto en el artículo 1113 del Código de Vélez con la reforma del 68, como ahora en el artículo 1757, es una figura a la argentina, es una especie como el dulce de leche, la virome, son inventos argentinos. Porque el riesgo creado como tal en otras partes del mundo no es así, no funciona así. Acá se abona en concepto de riesgo creado el mismo monto que se paga por culpa o por dolo. No hay una modificación. En otros lugares, en Europa, por ejemplo, el riesgo creado es un factor de distribución del daño. Y entonces, toda responsabilidad objetiva fundada en esto es una responsabilidad tarifada. Es decir, es una responsabilidad que no es plena, no es, como dice el artículo 1740, una reparación plena. Entonces, este fallo, se los recomiendo que lo lean, el caso Torres, del 12 de junio de 2017, porque realmente creo que es muy interesante lo que dice allí, más allá que no comparte el criterio, pero explica claramente la idea que encuadra en este artículo 1757. Hay otros fallos muy interesantes. Por ejemplo, hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná, Sala 2, del 22 de mayo de 2014, en un caso de una doma, donde resolvieron que los organizadores de un festival de doma organizado en una escuela son responsables, junto al Estado provincial y al Consejo General de Educación, por las lesiones sufridas por un jinete al caer del caballo que montaba. Pues al tratarse de una cosa riesgosa, introducida por estos en el evento, es de aplicación el artículo 1113. Si vemos, el criterio es el mismo, se recepta el riesgo como criterio, pero no se recepta la corrección del riesgo, que en definitiva es la asunción, por lo menos parcialmente, en todo caso una causalidad concurrente, pero no, aquí el riesgo se paga por el todo y el que asume una conducta riesgosa no genera ningún tipo de con ello de consecuencia. Una prueba, y en esto no quiero apartarme del tema, pero sí ir relacionando el tema, una prueba de esto es el reducido ámbito de la actuación del perjudicado, que aquí se le gusta llamar víctima, que tienen los artículos 1719 y 1720 del Código Civil y Comercial. Lo que hemos visto hasta aquí, tenemos que decir que es una semblanza del tema que hemos venido diciendo, que hemos analizado, y que realmente tenemos que pensar, por ejemplo, que en los daños causados por animales hubiera habido que tener una regulación específica
una regulación que claramente no remita a los daños causados por cosas inanimadas, porque los animales tienen instintos, tendencias, que pueden ser incitados por un tercero, y entonces realmente no parece conveniente el atajo que se tomó, la generalización excesiva que se tomó, y entonces realmente pareciera que este artículo 1759, igual que el 227, tiene que ser prontamente modificado para receptar, va a haber que hacerlo en todo caso como Bister, Quater, Quinquies, porque hace falta más de un artículo, tiene que receptarse un esquema distinto en materia de responsabilidad de los animales, o del dueño de los animales, un esquema distinto que no esté fundado en el riesgo creado. Todo lo que hemos visto hasta aquí tendría que ser complementado con un análisis de algunos fallos jurisprudenciales últimos en algunos temas relacionados con los animales. Y ahí me gustaría hacer un paneo que me parece muy útil de la última jurisprudencia en la materia. Por ejemplo, hay un fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná, la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná, Sala Tercera, del 20 de mayo de 2020, en el caso Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales contra Municipalidad de Paraná, donde se analizó el tema de las explosiones pirotécnicas, y se dijo que ante la evidencia de que las explosiones pirotécnicas son perjudiciales a la salud humana, y en especial para las personas con TEA y los animales, como también al hecho de que ellas perjudican la salud de todos los humanos y el bienestar animal y el medio ambiente, debe considerarse que la prohibición de su uso es razonable. Entonces se declaró prohibido el uso de pirotecnia en la ciudad de Paraná y en la provincia, por considerar que es inconveniente tanto para las personas con alguna incapacidad como para los animales, cosa que nos parece excelente. Luego hay un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala Tercera, del 1 de marzo de 2017, el caso Licerán Pablo, sobre el artículo 14, 346, y allí era un caso muy particular porque el denunciado por maltrato animal, que era este sujeto, digamos, el denunciado en esa causa por maltrato animal, pidió incorporarse a un régimen de visitas respecto de las perras secuestradas y los cachorros recién nacidos, y este tribunal entendió que ello no era procedente, porque teniendo en cuenta que al momento del allanamiento y el secuestro de esos animales, digamos, las condiciones en que fueron encontrados y digamos, cómo estaban, y para preservar, digamos, a esos animales de cualquier abuso o expoliación, evidentemente no se debiera otorgar este régimen de visitas. Hay un fallo del Tribunal de Gestión Asociada número 2 de Mendoza, del 23 de enero de 2017, el caso Pometti, donde se dictó una medida cautelar destinada a impedir el traslado de un chimpancé de un zoológico de Mendoza a un santuario de animales de la República Federativa del Brasil. Y esta medida cautelar que se pedía se rechazó porque se entendió que el derecho a la preservación de la diversidad biológica que invocaba el amparista no podía prevalecer sobre el derecho de los animales de vivir en condiciones apropiadas a cada una de las especies afectadas, máxime cuando esa diversidad es artificial, por lo tanto ha sido objeto de una profunda intervención por el hombre. Estamos totalmente de acuerdo con ese criterio, obviamente. Vemos entonces cómo hay una serie de elementos, una serie de fallos que son interesantes. Posteriormente tenemos otro caso también del tercer juzgado de garantías de Mendoza, del 3 de noviembre de 2016, el caso Afada, respecto del chimpancé C, sujeto no humano, publicado en la ley 2017b, página 90. Y se dijo allí que el habeas corpus interpuesto para que sea liberado y enviado a su hábitat un chimpancé que reside en el zoológico provincial es procedente,
atento que la regulación procesal de la provincia de Mendoza ni la ley nacional contempla específicamente una vía procesal para evaluar la situación de animales en estado de encierro, en establecimientos zoológicos o de cualquier condición. Como vemos, hay una serie de interesantísimos fallos judiciales que han ido resolviendo cuestiones concretas que se han ido judicializando respecto de situaciones del ser humano con relación a los animales. Hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, del 12 de noviembre de 2015, el caso HCA, sobre infracción a la ley 14.346, donde se trataba de un hombre que tenía conocimientos específicos sobre caballos, y que en ese caso utilizaba a una yegua en estado avanzado de preñez para tirar de un carro que excedía sus fuerzas durante una jornada excesiva, sin alimentarla lo suficiente, lo que provocó que el animal se desplomara en la vía pública. Y en ese caso se condenó a esa persona por el delito de maltrato animal en los términos de los artículos 1 y 2, inciso 4 de la ley 14.346. Vemos como hay una serie de fallos que realmente es muy interesante de analizar y que entonces nos permite tener una idea de que claramente el encuadre que el Código Civil y Comercial ha dado al tema de los animales ha quedado desbordado por la realidad. Y nos parece que el concepto debe ser variado, claramente, como también debe ser variado el enfoque. Y entonces tenemos que entender que el bien jurídico tutelado debe ser el animal en sí mismo, en vez de indirectamente penalizar las conductas de los hombres que se consideren reñidas con la moral o el orden público. Porque en todo caso, estas conductas deberán ser punidas, pero en la medida en que vulneren el orden público y en tanto tales, no como protección indirecta de los animales. El derecho debe proteger al animal por el simple hecho de ser tal. La protección debe ser directa, debe ser específica, debe encuadrarse al animal como un ser sintiente. Y entonces ello no nos lleva igualmente a colocar al animal en una situación jurídica que no nos parece que le sea propia, como sería el caso de la persona no humana. Si bien es cierto que el nuevo Código Civil y Comercial no define a la persona, lo que es llamativo, dado que contiene cientos de definiciones el Código Civil y Comercial, y la mayoría de tipo doctrinario, es decir, que no tienen ni precisiones sobre presupuestos, requisitos, etc. Pese a ello, no puede olvidarse que el artículo 30 del Código de Vélez establecía que personas son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones. Entonces, podría preguntarse uno realmente, frente a esta precisión del Gran Vélez, del artículo 30, por más que ahora esté derogado, pero conceptualmente sigue vigente, uno podría preguntarse, ¿y qué obligación puede serle asignada a un animal? Las personas tienen derechos, pero también tienen obligaciones, entonces los animales no tienen obligaciones. Entonces, el animal, a nuestro juicio, no es una persona, es un ser sintiente, así debe ser conceptualizado por el derecho argentino como otros derechos de vanguardia en serio. Y entonces el animal debe ser protegido en su integridad preservada, sus derechos puestos a resguardo, pero no deben confundirse fines con medios. Y por eso no nos parece que haya que incurrir en una confusión. Reconocer a los animales como personas, porque no lo son, porque los jueces y los doctrinarios no pueden crear categorías legales válidamente. Ahora, ello no implica ni por un momento olvidar que los derechos de los animales, es decir, que los animales tienen derechos, y que esos derechos de los animales, como seres sintientes, deben ser adecuadamente protegidos. Y ello debe hacerse sin necesidad de recurrir a conceptos como el de persona no humana, que no caben dentro del ámbito del Código Civil y Comercial. El animal es un ser sintiente, no una persona, en nuestro juicio, por más que, como dije, valoro profundamente los fallos de la doctora Liberatore en sentido contrario. Entonces, es menester modificar el Código Civil y Comercial para que los animales tengan un régimen acorde a su naturaleza, a su especie biológica, se les reconozcan derechos propios
como el derecho de no ser lastimados, no ser heridos, no ser injustamente maltratados. Y los animales domésticos claramente son mucho más que cosas, pero claramente poseen una categoría inferior al de las personas humanas porque dependen de ella. Entonces, el artículo 9 de la ley francesa del 10 de julio de 1976 regula este tema con claridad, diciendo que todo animal, por ser un ser sensible, debe ser colocado por su propietario en condiciones compatibles con los imperativos biológicos de su especie. Nos parece que una norma así solucionaría en nuestro país el problema digamos, de las categorías equivocadas, erróneas, que se han utilizado respecto de los animales. Lo que sí es importante es plasmar una clara protección de los animales, en especial de los que conviven con el hombre. No nos parece que el hecho de que el ordenamiento no tenga herramientas no pueda no deba ser usado como excusa para no dar a los animales una protección necesaria, pero tampoco para, digamos, conceptualizarlos de una manera que no es acorde a su realidad. Para ir terminando esta charla, y para ir, digamos, yendo al final de mis palabras, y después, si gustan habilitar preguntas, me gustaría decir lo siguiente. El Código Civil y Comercial, a 5 años de su vigencia, no es la maravilla legislativa que sus autores y sus acólitos comentaban en los primeros tiempos de su vigencia. Personalmente creo que el Código Civil y Comercial ha significado para este país un salto al vacío. Porque si ya teníamos problemas con la justicia, con la magistratura, dictar una norma enteramente nueva, no resguardando, digamos, no salvando ni la estructura ni la numeración del Código de Vélez, al cual se le podían haber hecho las reformas dentro de esa estructura y dentro de esa numeración. Pero lo cual hubiera facilitado muchísimo la implementación de ese código porque la gente se movía en terreno conocido. Haber saltado al vacío de esa manera, con un código nuevo, que evidentemente tiene enormes dificultades, sobre todo su marcada asistematicidad y algunos errores groseros como este que hemos estado viendo hoy, han hecho que cuando llegó la pandemia, la justicia argentina no pudo recurrir a los pliegues y a los artículos del Código Civil y Comercial como un eficaz auxilio para salir de varios problemas. El Código Civil y Comercial, para ser nuevo es viejo y para ser viejo es nuevo. Echó por la borda la tradición jurídica de nuestro país y a su vez estableció un nuevo régimen que no es un régimen de vanguardia. En muchos casos es un régimen contradictorio, que no llegó al fondo en casi ningún aspecto, que es una suerte de dribbling, un paso para acá y un paso para el otro lado, que ha tratado de contentar a muchos, en el fondo sin contentar a nadie, y que básicamente es una obra que tendrá que ser mejorada por parte del legislador en cualquier momento en que se pueda. Personalmente, debo decir que no creo que sea una buena idea, me parece que algo tenemos que haber aprendido, no creo que sea una buena idea volver a romper el esquema y derogar el Código Civil y Comercial, sino que creo que hay que hacerle profundos cambios, pero dentro de su estructura y de su numeración, que ahora sí son más conocidas, 5 años después, por parte de sus operadores jurídicos. En ese esquema, en ese marco de prudencia, de realismo jurídico y político, me parece que habría que establecer dentro de del articulado del Código Civil y Comercial una regulación de los derechos de los animales y del régimen de los animales que fuera novedosa, interesante, que no niegue, que no desconozca las expectativas de la sociedad argentina y que a su vez recepte algunas elaboraciones extranjeras de primera categoría. No nos parece
que se pueda inventar un régimen en esta materia, prescindiendo de valiosos aportes por parte de entidades extranjeras, gobiernos, legislaturas y tribunales superiores. Nos parece que el carácter impecable de las elaboraciones colombianas, por ejemplo, que es un país hermano que está aquí cerca y tal vez más afín a nuestras circunstancias y estimativas que los países europeos, nos parece que tendría que ser tomado en cuenta en un futuro cambio, una futura reforma a este régimen. Ha sido un placer realmente y espero haber sido de utilidad en estas palabras. Muchas gracias, doctor. Voy a chequear si hay preguntas. Acá el doctor Leonardo Pastore dice, ¿son derechos subjetivos que tienen los animales o estos son objeto de una tutela especial con el alcance que la subjetividad humana determina? Si son derechos subjetivos propios derivados de su naturaleza, se harían efectivos contra lesiones provocadas por otros animales cuando estos están en libertad. Yo para mí personalmente sí, cuando se los considera como seres sintientes tienen derechos subjetivos, no son como se establecía antiguamente, generadores de intereses difusos o derechos, digamos, de incidencia colectiva. Me parece que los animales tienen que tener derechos propios como seres sintientes y no hacer elipsis normativas estableciendo una protección indirecta, digamos, elíptica, que me parece que funciona mejor considerándolos a ellos como sujetos de derecho. No personas, sujetos de derecho, que no es lo mismo. Porque el sujeto de derechos tiene derechos, pero no tiene obligaciones. Entonces, es diferente, es muy diferente. Acá lo que hay que hacer es consagrar una protección que sea eficiente, que sea eficaz, básicamente. Acá el doctor Leonardo Pastorino le agradece la respuesta. Luego Miriam Salín dice que, como siempre, el doctor Marcelo López Mesa, brillante, un privilegio escucharlo y gracias por compartir sus conocimientos. Preguntas en realidad no hubo, más que la del doctor Pastorino. Sí hay muchos saludos. Un distinguido profesor, el doctor Pastorino, a quien conozco y le mando un saludo. Muchas gracias, entonces. Acá hay otra pregunta que dice, FON, no se individualiza el nombre de la persona, pero dice, ¿qué opina del proyecto de la ordenanza de ediles de la localidad de San Javier, provincia de Santa Fe, que pretenden abordar la realidad poblacional de los animales capturando, encerrando y matando? Si no les cabe una sanción. Personalmente, debo reconocer que no conozco, digamos, puntualmente esa iniciativa. La verdad que lamento no poder responder, pero sí debo decir que no estoy en favor de la persecución, del viejo concepto de la perrera y ese tipo de cuestiones. Eso me parece que ha quedado en el tiempo y digamos, no estoy de acuerdo con la persecución de los animales, sino con su protección. Entonces, no conozco en detalle esta ordenanza, este proyecto de ordenanza que refiere, digamos, la persona que hizo la pregunta, pero si encuadra en esa categoría, no estoy de acuerdo. Es la doctora Walkiria Sosa la que preguntó qué opinaba. En realidad, bueno, sobre eso se ha hecho un escrito, ahora los abogados animalistas todos han adherido contra las perreras que quieren implementar en Santa Fe. Bueno, doctor, no hay más preguntas. Desde ya, muy agradecidos porque usted, distinguido catedrático, haya aceptado la invitación para hablar sobre este tema, que personas como usted acepten tratar esta temática, ya es un cambio muy importante, y en lo personal y en voz de la asociación también, para nosotros es un gran logro, y agradecer al Colegio Público de Abogados que quiso gestionar esta charla junto a nosotros.
y bueno, y agradecerle a usted por aceptar. Muchísimas gracias. Yo debo decir que creo que el derecho civil, si pretende seguir conservando su esfera de influencia, debe estar presente en las principales situaciones de la vida del hombre. El derecho civil nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y como tal no puede ser ajeno a las vicisitudes y circunstancias que en nuestra vida van pasando. Y hoy en día, la relación del hombre con los animales es mucho más estrecha de lo que era en la antigüedad. Entonces me parece que el derecho civil, en este caso, bueno, en el Código Civil y Comercial, debe ser analizado también por especialistas en derecho civil, no solo por personas que han profundizado el tema del derecho animal, porque me parece que hay una serie de normas, de categorías en el Código Civil y Comercial que deben ser analizadas específicamente en su relación con los animales, como he intentado hacer hoy, y sobre todo evacuar algunas confusiones que ha habido, como este tema de las obligaciones concurrentes, de la tesis del riesgo, que son cosas que se dejan pasar normalmente así, digamos, de rondón, pero que nadie analiza a fondo. Me parece que tal vez, si alguna virtud ha tenido mi conferencia, tal vez haya sido esa. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias por la invitación, a las entidades organizadoras y a los presentes. Muchas gracias por la atención y la paciencia. Muchas gracias a todos y bueno, damos por finalizado este evento. Gracias.